Primeramente quiero agradecer por darme esta oportunidad de estar en un espacio donde hay investigación, donde hay innovación, donde hay diferentes temas e ideas. Y bueno, para iniciar, primeramente, pues vamos a hablar hoy sobre la mirada gerontológica hacia la política social y educación permanente en Latinoamérica. Me presento, yo soy Aranza Ortiz Hernández. Como mencionaba el doctor Antonio, soy estudiante de la maestría en gerontología, Universidad de Guadalajara, México. Estudié psicología en la Universidad Autónoma de Baja California y actualmente yo me estoy enfocando en la experiencia educativa en grupos de adultos mayores, además de atención clínica individual en casos de deterioro cognitivo. Ahorita mis campos de interés y de conocimiento es la gerontología educativa y la psicogerontología por el estudio que he llevado antes. De igual manera presento a mi compañera que hoy no va a estar, sino que yo voy a ser la que va a presentar el tema. Es la doctora Melina Rodríguez Díaz. Ella es profesora de la licenciatura en gerontología del Centro Universitario de Tonalá, de la Universidad de Guadalajara y en la maestría en gerontología de la Universidad de Guadalajara. Ella es doctora por parte de doctora institucional en psicología en México y tiene una formación profesional en neuropsicología. Bueno, para iniciar a hablar un poco sobre la educación permanente, sobre la gerontología en Latinoamérica y también en México, primeramente quiero mencionar que este proceso de envejecimiento demográfico que se ha presentado en toda Latinoamérica adquiere un gran interés debido a las transformaciones sanitarias, económicas y sociales que desarrollarán para satisfacer la necesidad de la población. ¿Por qué ha habido un interés dentro de estos temas? Bueno, primeramente, eh, tomando en cuenta actual a unos 20 años, se considera que en Latinoamérica va a haber un crecimiento del número de adultos mayores de un 20 a un 30%. Entonces va a ser una población grande y también va a ser una población que va a tener un gran interés en cómo va a llevar a cabo su envejecimiento. ¿Y cómo está actualmente la situación de envejecimiento? Pues hay muchos problemas de desigualdad, pobreza y falta de servicios sociales. Se puede ver que hay una vulnerabilidad dentro del grupo de adultos mayores, el cual si no se interviene puede llegar a trasladarse incluso a este 20 o 30% de la población que menciono, donde va a haber un crecimiento. Por ende, que no tanto solo en Latinoamérica, sino que en todo el mundo va a haber un mayor número de adultos mayores, los países necesitan desarrollar entornos asistenciales favorables para mejorar la calidad de vida de las personas adultas mayores. Se ha vuelto un interés el cómo podemos, tomando en cuenta en el campo de la gerontología, que es lo biológico, lo psicológico y lo social, cómo podemos intervenir para poder prevenir y poder solventar esos problemas de desigualdad, de pobreza y de falta de servicios sociales. Bueno, cuando estamos hablando ya de política social enfocada a la vejez, lo que se busca es responder necesidades de bienestar por medio de la implementación de medidas de solución en cada ámbito específico. Hablando de ámbitos específicos, tanto lo social, lo psicológico como lo biológico. ¿Y cómo concibe el Estado a la vejez? Hablando también específicamente en el Estado mexicano, pero que también se traslada a otras áreas latinoamericanas. Bueno, lo que se ha buscado es asegurar la integridad, dignidad y fortalecimiento de la autonomía de los adultos mayores en un ámbito de igualdad. Y también actualmente se ha promovido las acciones prospectivas por parte de instituciones gubernamentales y además la búsqueda de una verdadera integración social. Como se puede ver, nos estamos enfocando a dar ese empoderamiento, dar esa integración y darle esa dignidad y autonomía al adulto mayor en su ámbito comunitario, en su ámbito familiar y en un ámbito individual. Bueno, cuando ya estamos hablando de educación de adultos mayores, se considera que el acceso a la educación es un factor muy importante para que este adulto mayor alcance una vejez satisfactoria. Y también hablando ya en un enfoque envejecimiento, para que las personas, niños, adolescentes, adultos, adultos jóvenes y adultos con una mayor más edad puedan alcanzar esa vejez satisfactoria. Y aquí también se suele hablar mucho del modelo educativo tradicional, que es el de yo otorgo el conocimiento y hay una diferencia entre el maestro y el alumno. Bueno, se habla que para se pueda tener un mayor acceso a la educación y que el adulto mayor tenga ese ámbito de inclusividad dentro de la educación, si hay un distanciamiento de ese modelo educativo tradicional, de ese donde había roles, donde había una rigidez, para que se puedan entregar espacios inclusivos de aprendizaje y hay un abordaje de temas integrales que le interesa a los adultos mayores, si no, no más solamente será, bueno, quiero que aprendas estos temas que suelen ver la escuela, sino también que veas temas
que te interesa a ti en tu contexto de adulto mayor y que tal vez va a ser diferente a otras edades. Y bueno, aquí ya entramos al término de la educación permanente, que es uno de los modelos educativos innovativos que se han alejado de ese esquema de modelo tradicional de aprendizaje. Bueno, ¿qué es la educación permanente? Puede ser que algunos de ustedes ya la hayan conocido, pero aquí les voy a dar una breve explicación. Es un proceso continuo que debe tratar de brindar a la persona oportunidad de mantenerse actualizada en las transformaciones que hay en su entorno, transformaciones poblacionales, transformaciones económicas, políticas, tecnológicas, científicas, artísticas y de muchas otras más. Aquí lo que se busca es que la persona, enfocándose en el adulto mayor, se inmerse en el contexto. Usualmente sucede en la sociedad que solemos apartar al adulto mayor. Es que ya, está, ya es grande, ya no le interesa, él solamente está en su casa, que le importa lo que está sucediendo en la sociedad. Pero realmente lo que se busca en educación permanente es dar ese puente en que el adulto mayor se inmersa y que también transforme ese contexto en el que vive, que ya solamente no sea un ser pasivo, sino que también sea un ser activo. ¿Y cómo se va a hacer esto? Por medio de todo tipo de experiencias y actividades para lograr tanto un desarrollo individual como también social. Como mencionó, el adulto mayor se va a transformar, pero también va a transformar a su comunidad que sea con él y por ende también esa comunidad va a transformarlo a él. Entonces va a ser un proceso de retroalimentación tanto en el adulto mayor como en su comunidad y como en su sociedad. Y bueno, ¿cuáles son los principios de la educación permanente? Realmente hay una coordinación, hay innovación desde un aspecto individual a un desarrollo, lo que mencionaba de su comunidad, y también se va a tratar de prevenir y abordar necesidades del grupo social en específico. Y bueno, el tema de educación permanente y envejecimiento se ha hecho en los últimos años de gran importancia. Por ejemplo, diferentes protocolos y convenciones internacionales lo han integrado como un tema a abordar en relación a derechos. Por ejemplo, desde 2002 con la Segunda Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento, 2003 con una estrategia regional de implementación para la América Latina y el Caribe, en la Declaración de Brasilia, en la Carta de San José sobre los Derechos de las Personas Mayores de América Latina y el Caribe, y lo más reciente en el 2015 con la Convención Interamericana sobre la protección de los derechos humanos de las personas mayores. Cabe rescatar que en cada una de estas convenciones se toma en cuenta también verlo desde un aspecto de género, desde un aspecto rural y urbano, y de un aspecto de indígenas y de otros grupos sociales. Considerando que el adulto mayor es un grupo heterogéneo donde la experiencia de vida y su contexto social va a influir en su envejecimiento y en su vejez, toma de gran consideración que estas convenciones mencionan tomar en cuenta cada uno de esos aspectos diferentes que conforman la persona, el adulto mayor. Y bueno, ¿cuál es el objetivo de nuestro estudio? Bueno, pues fue el análisis de políticas sociales de México y otros países latinoamericanos hacia la política social y la educación permanente en los adultos mayores. ¿Qué significa eso? Que analizamos de qué manera se ha implementado las convenciones que se han mencionado anteriormente, los principios de la educación permanente en programas en México y en otros países latinoamericanos. Bueno, ¿cuál fue nuestra metodología de investigación? Se hubo una revisión de diferentes documentos oficiales de instituciones públicas en México y que también en Latinoamérica. Hablando ya en México, nos enfocamos principalmente en el Instituto Nacional de Personas Mayores y el Instituto Nacional de Educación de los Adultos, de los cuales observamos que es donde había programas enfocados que tomaban en cuenta la educación permanente para crear programas de aprendizaje en el adulto mayor. ¿Cuáles fueron las palabras claves? Educación permanente, educación y educación de adultos. De toda esa revisión se obtuvieron 6 documentos que significaban una ley referente a la obtención de educación y 2 programas enfocados a este modelo educativo. Educación para la salud del INAPAM, que es el Instituto Nacional de Personas Mayores, y el modelo de educación para la vida del trabajo del INEA, que es el Instituto Nacional de Educación de los Adultos. De igual manera, se hizo un cuadro comparativo entre otros programas latinoamericanos que se tuviera un enfoque también basado en la educación permanente, siendo 14 documentos en total por 7 países. Bueno, ya vamos a hablar un poco de los resultados de lo que obtuvimos. Bueno, cuando estamos hablando ya de derechos que van a ser la fundamentación para crear esa política social en los países, hablando de México, hay 2 derechos. Primeramente, la Ley de Derechos de Personas Mayores, que obtuvo sus últimas reformas en el 2018. Aquí hay específicamente un artículo
que es un derecho preferente es el de obtención de educación. Claro, aquí habla de educación en general, no aborda la educación permanente. Y cuando estamos hablando del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, se refiere a que debe haber una difusión de oferta educativa exclusiva, hablando de educación exclusiva a una educación enfocada en el adulto mayor, también que debe haber un incremento de oportunidades de acceso a la educación y de actividades de formación constante, y también la realización de jornadas informativas para alcance de la comunidad en temas relacionados con el envejecimiento o de interés para los grupos sociales. Bueno, cuando ya estamos hablando de estos programas que están enfocados en la educación permanente, está primero el modelo de educación para la vida y el trabajo, donde sus objetivos es rescatar experiencias personales y colectivas para construir otros aprendizajes. ¿Cómo, ¿Cómo está formado este programa de educación permanente? Bueno, hay unos módulos de aprendizaje. ¿Qué son esos módulos? Debe haber una recuperación de conocimientos previos, tiene que haber un análisis de nueva información, una comparación y reflexión a una reconceptualización hacia el cambio, que significa que este aprendizaje que tiene el adulto mayor de sus experiencias previas va a también utilizarse dentro de este modelo de educación para la vida y el trabajo, tomando en cuenta temas de interés en el adulto mayor, pero también temas para que el adulto mayor también pueda laborar. Y de ahí hay un cambio. Hablando con el Instituto Nacional de las Personas Mayores, tienen un programa de educación para la salud, donde hay una perspectiva preventiva de ciclo de vida. Eso también es para adultos mayores, pero también para otras edades. Y los objetivos son la promoción de autocuidado, sensibilización del envejecimiento e impulsar la convivencia intergeneracional. Antes de hablar un poco de qué han logrado estos dos programas, también quiero hablar un poco de los programas o proyectos que se han realizado en otros países y cómo estos llegan a haber una comparación o a haber diferencias con los que hay en México. Primeramente en Costa Rica, desde 1980 es el Instituto de Educación Comunitaria IPEC. Ellos de igual manera también buscan una mayor cobertura, hay equidad, inclusión y calidad en procesos educativos y se compone por ciclos que va desde cursos libres a carreras técnicas. Por otra parte, en Paraguay, de 2008, está la educación el programa de educación permanente. Este también se comprende de 3 ciclos y es una formación supletoria. De igual manera, esto se va a desarrollar no solamente dentro de un contexto de escuela, sino que también va a haber en otras localidades, por ejemplo, que haya colegios, municipalidades cooperativas, capillas religiosas, clubes policiales y militares en sí, que esté dentro de la comunidad. Por otra parte, en Uruguay está el programa Aprender Siempre, que también es el 2008. Esta es una educación no formal para personas jóvenes y adultas. Y lo que se busca es el acceso a propuestas educativas durante todas las etapas de la vida en diferentes contextos ambientales y culturales. Y hay dos maneras en que se trabaja, que es actividades educativas en contextos de encierro y actividades educativas en espacios surgidos en comunidad. También se basa en algo un poco más enfocado a lo tradicional, pero también en esa educación comunitaria. También estamos hablando de Venezuela, en el 2008 también hubo una educación de jóvenes, adultos y adultas. Aquí es una educación media, diversificada y profesional, capacitación en artes y oficios, parecido a lo que también se está realizando en México, y lo que se busca es una promoción de educación integral y de calidad. Hablando ya de Salvador, está el programa de alfabetización y educación básica para la población joven y adulta. Aquí hay una participación voluntaria de comunidades, gobiernos locales, empresas privadas e iglesias, y se busca garantizar el derecho a la educación permanente en la población joven y adulta. Cuando estamos hablando de Ecuador, hay una educación extraordinaria para personas con escolaridad inconclusa, 2014. Aquí lo que se busca también es brindar oportunidades de concluir los estudios en jóvenes y adultos que son parte de grupos vulnerables y excluidos por el sistema educativo. Y lo que se busca es una heterogeneidad de los estudiantes y sus diversos contextos, con currículos y propuestas pedagógicas diversificadas y servicios educativos adecuados a sus necesidades y particularidades. Cuando ya estamos hablando ya del último programa, que es el de Guatemala, que se realiza en 2017, que es el Programa Nacional de Educación Alternativa, aquí lo que se busca es la ampliación de una cobertura educativa de su sistema de educación preescolar y por medio de modelos semipresenciales y a distancia. También se ofrece una certificación de competencias adquiridas de manera formal o informal por los estudiantes. Y bueno, ¿qué podemos hablar? Una breve comparación de México a todos esos países, que hay un enfoque a esa educación comunitaria, vamos a entrar donde viven los adultos mayores y también donde viven los otros adultos y jóvenes.
a darles estas herramientas para que puedan aprender más allá de lo que es una educación tradicional, sino que también es una educación artística, una educación social y una educación basada en oficios para lo laboral. Y bueno, ¿qué se puede decir actualmente de la educación permanente en México? Bueno, cuando estamos hablando del programa de educación para la vida y el trabajo y el de educación para salud, se promete que hay un desempeño amplio en el alcance y favorable en respecto a los resultados educativos en la población, pero no hay una evaluación de ese desempeño. Realmente hay pocos estudios que se enfoquen en cómo esas personas que entraron dentro del programa, tanto adultos mayores como otros adultos y como jóvenes, que han llevado a cabo todos estos ciclos, todos estos módulos de aprendizajes, que han obtenido o si les ha servido de algo. De igual manera, este es un enfoque, se han llevado desde enfoques cuantitativos, hay un vacío cualitativo de que realmente si les ha ayudado, si han sentido que ese aprendizaje en el momento que terminaron y meses después, si les ha ayudado en su desarrollo, tanto profesional, hablando de oficio, como también su desarrollo personal. De igual manera, se puede ver que hay una mezcla entre la educación continua y la educación permanente. La continua refiriéndose, bueno, no pudiste llevar a cabo tu modelo de aprendizaje cuando eras joven, lo vamos a seguir llevando a cabo, en vez de la permanente, que es un enfoque más en experiencias, en lo que realmente necesitas en tu vida. Y que también, aquí algo muy interesante es que la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales y Estudios se dio cuenta que las personas que llevaban a cabo este programa, los docentes, no tenían el perfil necesario para poder llevarlo, sino muy bien, eran personas que eran voluntarios, pero que al menos la institución no les había dado los cursos necesarios para poder llevar a cabo lo aprendido hacia las comunidades. De igual manera, aquí un dato de un estudio comparativo que se hizo entre poblaciones de estudio fue 1402 en un grupo experimental y se intencionó en control con 15 años en adelante. Se mencionó que al menos las personas se inscribieron para buscar mejora de condiciones de vida, superación académica y papel de educación en un mayor bienestar. Hubo un leve índice de mejora en habilidades de aprendizaje de higiene, manejo de ingresos y autocuidado, que era uno de los temas principales que se estaba llevando a cabo dentro de este programa de educación para la vida y el trabajo. Hubo un leve índice de mejora, pero hubo un mayor aprendizaje en habilidades para la resolución de conflictos, la toma de decisiones e inteligencia emocional. Cuando estamos ya enfocándonos en el programa de educación para la salud, que es por parte del INAPAM, solamente se menciona que hubo un avance entre el 89.9% en enero y marzo de ese año, el 2013. Y aquí me lleva a mencionar que en Latinoamérica se ha intentado incluir las características del modelo de educación permanente, pero que no se ha logrado abordarlo en extenso. Ya hablando de conclusiones, ya para terminar, al menos en planeación hay programas que capturan la esencia de la educación permanente y de los cuales se podrían obtener resultados completamente favorables en la superación personal y colectiva de las personas mayores. Se tiene en papel esta esencia de poder llevarlo a cabo. Pero, ¿qué sucede? Que no hay evaluaciones rigurosas, tanto en México como en otros países, para ver si la implementación ha sido la correcta, si se ha necesitado haber cambios y que de igual manera si es lo que realmente necesitan tanto los adultos mayores como los jóvenes, como los adultos, para poder llevar un aprendizaje basado en su experiencia de vida. De igual manera, se necesita un involucramiento más extenso de las instituciones gubernamentales y una utilización de conocimiento científico para desarrollar programas de calidad, tanto en educación como en otros temas de interés en el adulto mayor. Y que hay una ausente representación gerontológica. ¿Qué sucede? Que cuando se está estudiando y cuando se lleva a cabo estos programas de educación permanente, se enfocan en el término global de adulto, tomando en cuenta adultos jóvenes, adultos y adultos mayores. ¿Y qué significa? Que no hay una separación, que aunque todos ellos tres entren en el concepto de adulto, cada uno tiene sus necesidades específicas que, hablando de la educación permanente, se tienen que abordar. Y que también se debe impulsar la transformación de las capacidades intrínsecas de la persona por medio de una metodología dialéctica y participativa, que significa que impulsar más ese apoyo en la comunidad y llevándolo a cabo dentro de estos programas para que se pueda dar un mayor aprendizaje en la vida. Y ya sería todo. No sé si tienen alguna pregunta, algún comentario.